Oro desde el estudio 48 de La Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los hispanos se preparan para el Supermartes. Lo preferido es Hillary Clinton de Guy. Contra de mi deseo, pero el señor Donald Trump. Donald Trump aún a la cabeza de los republicanos y Bernie Sanders no da tregua a una revitalizada Hillary. Este martes 1 de marzo se realizan las elecciones primarias en 2 estados y un territorio de Estados Unidos, conocido como Supermartes. Este es el día en el que se definen las candidaturas presidenciales de ambos partidos. Angélica Herrera con nosotros. Angélica, bienvenida. Angélica, ¿cuál es el impacto del Supermartes? Gonzalo, es un día clave para ambos partidos y seguramente también será un día en el que los estadounidenses van a estar pegados a sus televisores en las horas de la noche, pues esperando el conteo de estos votos. Y precisamente por esto, los candidatos han estado concentrando sus esfuerzos de campaña esta semana en aquellos estados que otorgan el mayor número de delegados. Pero para entender precisamente qué es el Supermartes, qué impacto tendrá y qué está en juego, veamos el siguiente reportaje. Tradicionalmente, los resultados de las votaciones del Supermartes han sido considerados un claro indicativo de las intenciones electorales a nivel nacional. Y esto comenzó en el año 88 como una forma para los estados del sur tener más poder político. Este martes 1 de marzo, más de una docena de estados y territorios realizan votaciones simultáneamente, entre ellos Alabama, Colorado y Texas. Tenemos un país donde tenemos 50 estados, cada estado tiene su primaria, digamos, para escoger su candidato preferencial demócrata o republicano. Pero exactamente, ¿qué es lo que está en juego este Supermartes? Para los republicanos, cerca de 600 delegados y para los demócratas, más de 1,000. Eso significa que después de la jornada, el vencedor de cada partido estaría más cerca de conseguir los votos necesarios para lograr la nominación presidencial. El candidato republicano requiere de un total de 1,237 y él o la demócrata de 2,382. Realmente el que no sale del Supermartes con un número significativo de delegados realmente no tiene posibilidad de llegar a la nominación y de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. En 2008 se registró el mayor Supermartes en la historia del país con elecciones en 24 estados. En esa ocasión, los resultados arrojaron un empate técnico entre el entonces aspirante Barack Obama y su rival Hillary Clinton, mientras que en el campo republicano, John McCain logró asegurar su candidatura. Aunque este martes no se va a definir la nominación de ningún partido, pues la jornada sí va a ayudar a definir el rumbo que van a tomar las campañas, Gonzalo, especialmente de cara a otras primarias que se avecinan, como la de Florida, por ejemplo, el 15 de marzo. Gracias, Angélica. Por cierto, qué joven se veía nuestro presidente, sí, Barack Obama. Todos totalmente cambiados. 8 años en el gobierno. Muy bien, gracias, Angélica. Y el debate político en la calle de cara al Supermartes está al rojo vivo. La gente no duda en reconocer quienes podrán resultar electos en esta contienda primaria que agrupa a varios estados de la nación. Así opinan los latinos. En Estados Unidos, el año 2016 se ha convertido en revelador. Además de un amplio abanico de precandidatos por parte del Partido Republicano, la política tradicional se ha visto socavada por la preferencia de muchos hacia contendores atípicos. Este 1 de marzo se llevará a cabo el Supermartes, un día que develará quizás el escenario definitivo para las elecciones presidenciales. En Miami, Joel Martínez nos dijo que ya cuenta con su elección. Lo preferido es Hillary Clinton de Guy. Primer dama va a ser, primer mujer presidente, intelectual, posición que no le gana a nadie. Sin embargo, la situación no está fácil para Clinton, pues entre los residentes de Florida existen muchos detractores. Al menos así lo manifestó Oscar García. Bueno, yo diría que Marco Rubio, y yo creo que todos los latinos deberíamos unir y dejarnos de tanta separación y todos votar en masa a ayudar a los latinos como nosotros para poder tener algún día algún poder en este país donde vivimos. De manera similar se expresó el señor Ernesto Mussolini. Mira, ahí mismo tiene el Bersan Deresi. Él lo dice que él es comunista 100% y la Clinton es izquierdita. Hay personas realistas quienes, como la señora Cari Oces, reconocen que el más favorecido por los republicanos no es quien debería llegar a la presidencia. Contra de mi deseo, pero el señor Donald Trump.
yo pienso que va a ser el nominado. Sin duda que el debate se mantiene activo. Por lo pronto habrá que esperar para el próximo 15 de marzo cuando ambos partidos se midan en primarias acá en el estado de Florida. Mientras tanto, volvemos contigo a los estudios en Washington, Gonzalo. Gracias, José, por tu informe. Esto es Foro, donde verdaderamente vivimos la política. 32 millones de seguidores en todo el continente y nadie lo hace mejor. He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. Hasta liberar a nuestros presos inocentes. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular. $27 millones de hispanos podrán votar en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, según el Instituto Pew. Eso significa que casi el 12% de los votantes es de origen latino. Todos los precandidatos están a la casa de ese voto. Pero, ¿cuál político los representa mejor? La respuesta la da José Aristimuño, estratega demócrata, que están con nosotros en los estudios. Y en Miami, Keith Fernández, estratega republicano. Bienvenidos, señores. José, vamos contigo. Hillary Clinton, enfocándose, fíjate, en los estados del sur, mientras Bernie Sanders está con los estados del norte. ¿Cuáles son los estados más importantes para los demócratas? Creo que sin duda, Gonzalo, para el supermartes, por ejemplo, estamos viendo estados en términos latinos, ¿no? Colorado es crítico, claro, muy importante. Hay otros estados con una población de afroamericanos bien alta. Estamos hablando de Alabama, de Georgia, ¿no? Donde la secretaria Clinton tiende a tener mejor visión o tiene más apoyo, ¿no? En ese tipo de cosas. Y el senador Sanders en estados más anglos, más liberales, estamos hablando de estados como Oklahoma, estados como Minnesota y este tipo de cosas. Entonces, se pone interesante. Sanders creo que
la derrota, ¿no? Aunque fue de poca, fue solamente de 5 puntos más o menos. Sí, sí. Creo que él no fue la mejor noticia, ¿no? Para él en Nevada. Venía con un momentum hacia arriba en estados como Nuevo Hampshire. Creo que, francamente, tiene que ganar por lo menos 5 estados de los 2 estados que vienen en el supermartes si realmente quiere tener un camino viable para la nominación. Claro. Muy bien, vamos a ver. Keith, tú que estás allá en Miami, fíjate que a pesar del tóxico discurso anti-inmigrante de Donald Trump, continúa llevando la ventaja, inclusive en Florida, que no está en el Super Tuesday, por cierto. Pero Florida, recordemos que es la casa del senador y precandidato Marco Rubio, ¿no? Es decir, significa que Rubio está en problemas en su propia casa. No creo. Mira, es importante que todos recordemos que la elección de la Florida el 15 de marzo es mucho tiempo desde acá. Donald Trump ahora se vio en el debate anoche que Marco Rubio retó a Donald Trump con muchos ataques. Todavía hay que dar por ver el impacto de eso. Y aunque hay votación vigente en la Florida ahora con boletas ausentes y votación temprana que empieza el 29 de noviembre, yo creo que Marco Rubio está en una buena posición para retar a Donald Trump. Y especialmente en Super Tuesday vamos a ver lo que pasa, pero es candente y cambia cada día la noticia. Ahora, Keith, ya que lo dices, ¿cuál es el mejor entonces precandidato republicano en este momento y por qué? Bueno, yo estuve con el gobernador Jeb Bush con mucha honra, pero ahora estoy con el senador Marco Rubio. Es alguien que nos puede unir y tiene el mejor mensaje de avanzar a nuestro país, de ayudar a todos, aunque respeto a todos los candidatos, ese es mi candidato. José, en tu opinión, ¿cuál es el mejor precandidato demócrata? Bueno, yo creo, Gonzalo, que los dos candidatos, la secretaria Clinton y el senador Sanders, los dos son mucho mejor candidatos que cualquier republicano en esta contienda. Yo creo que le digo a los latinos y los invito, ¿no?, que hagan las tareas en ambos candidatos. Creo que ambas personas fueran grandes presidentes de nuestra nación, son proinmigrantes, quieren una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Recordemos que Marco Rubio, yo soy de Florida, quiere quitar DAPA y DACA el primer día de su presidencia. O sea, son personas que, aunque sea latina y aunque fue uno de los grandes autores, ¿no?, de la reforma migratoria del 2013, que nunca pasó, cierto, votó en contra de su propia ley, ¿no? Entonces, te digo, yo le digo a los televidentes que ellos mismos decidan por qué candidatos se quieren ir. Ambos candidatos, repito, son mucho mejores que cualquier republicano en esta contienda. Ahora, Keith, si un precandidato no es favorecido en el llamado Supermartes, ¿aún tiene esperanza para seguir adelante? Yo creo que sí, hay muchas elecciones después de Supermartes y ahora puede haber la posibilidad de lo que llaman un brokered convention, que quiere decir que ningún candidato tiene la mayoría de los delegados para llegar. Entonces, hay muchas cosas en este año que nunca han pasado. Estamos viendo con Donald Trump que quién se hubiera imaginado. Pero un brokered convention, eso pasó, si me acuerdo bien, en el 76 con Reagan y Ford, el actual presidente Ford. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades y cada elección todo el mundo dice esto es el final, pero todavía no estamos ni cerca del final de esta campaña presidencial. Mira, vamos a retomar aquí el hecho de Donald Trump, Florida y Marco Rubio. José, es interesante porque las encuestas le están dando esta ventaja a Donald Trump en la Florida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Marco Rubio, que es un hispano, ¿por qué está perdiendo, crees tú, en su propia casa, en su propio estado? No, efectivamente, Gonzalo, yo creo que es sorprendente en cierta manera, pero cuando ves las posiciones del senador Rubio, como estaba diciendo anteriormente, es una persona que votó en contra de su propia ley, proyecto de ley migratorio en el 2013, quiere prohibir o eliminar, ¿no?, DACA y DAPA, ¿no?, y literalmente acabar con el sueño de millones de muchachos universitarios, ¿no?, que lo único que quieren en este país es trabajar, tener una educación, ¿no?, y este tipo de cosas. Yo creo que Florida, siendo un estado con una gran población de latinos, sí, aunque se llame Marco y Rubio y tiene descendencia cubana, sus políticas no son paralelas, ¿no?, con la población de Florida, que son en gran parte latinos. Y otra cosa, vamos a recordar que el senador Rubio ha
no ha estado presente en muchos votos en el Senado. No ha hecho su labor correcta. Votos cruciales, dices tú. Votos cruciales, sí, efectivamente. Bueno, Kid, es tu respuesta ahora, pero déjame agregarte. Primero, ¿por qué Rubio no logra captar, obviamente, no todo ese voto hispano que hay en la Florida? Y segundo, se dice que Florida, las elecciones de Florida las va a decidir Puerto Rico. Explícanos eso, por favor. Bueno, Gonzalo, mira, primero quiero decir que el senador Rubio, el mensaje de él es de múltiples cosas, no es solamente de inmigración, es que tenemos esta cosa que uno dice, bueno, los hispanos solo importa migración. No, la verdad es que a los hispanos les importa la educación, la economía, cómo conseguir un trabajo, cómo irse de la deuda estudiantil. Es absolutamente falso decir que nosotros solo tenemos que pensar en la inmigración, pensamos en muchos temas. Yo fui estudiante hace poco de la Escuela de Derechos y yo todavía tengo deudas estudiantiles y gracias a Dios conseguido un trabajo, pero hay muchas de las personas que no han conseguido un trabajo que fueron a las clases conmigo. Entonces el mensaje del senador Rubio es un mensaje positivo económico. Perdón que no cogí la segunda parte de la pregunta. La segunda parte es, dicen que Puerto Rico va a decidir las elecciones en la Florida. Explícanos. Bueno, hay algunos que dicen que Puerto Rico, el tema de la bancarrota de Puerto Rico va a captar los votos en Orlando porque hay una comunidad grande puertorriqueña. Yo estoy en desacuerdo que eso lo va a decidir la elección porque yo creo que hay muchos más temas que Puerto Rico en esta elección, pero quizás sea un tema muy importante y fíjate anoche que preguntaron sobre eso en el debate. Fíjate, exacto, muy bien. El tema de hoy, Super Martes, el impacto de los latinos en estas elecciones. Somos la voz de América, 3 plataformas, radio, televisión e internet, pero solamente una voz, tu voz. Ya regresamos. He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. Hasta liberar a nuestros presos inocentes. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los republicanos, los demócratas necesitan el voto hispano. El supermartes es decisivo para definir mejor quiénes serán los candidatos para llegar al 1600 Avenida Pennsylvania. Analizamos el tema con José Aristimuño, estratega demócrata. Y en Miami, Kit Fernández, estratega republicano. José, el vicepresidente Joe Biden, de visita en México, se disculpó con los mexicanos por los improperios que el precandidato Donald Trump está dando a los mexicanos y por añadidura a los latinos. Y al mismo tiempo, el ex vicepresidente de México, Vicente Fox, hablando de que literalmente de que no iba a pagar por el maldito muro que Donald Trump está hablando. Vamos a ver una cosa, ¿está Donald Trump con su tóxico, con su lenguaje tóxico, dominando el escenario político de Estados Unidos? ¿Por qué Hillary Clinton o Bernie Sanders no logran tener un tema en donde toda la población pueda hablar, pueda debatir sobre él? Yo creo, Gonzalo, o sea, primero que nada, esta elección es un poco extraña. Hay candidatos que no tienen la misma línea política, de profesionalismo que tiene la secretaria Clinton, que tiene el senador Sanders, que tiene inclusive el senador Rubio, ¿no? En ambos partidos. La realidad es que Donald Trump no tiene nada que perder, ¿no? Su política, o sea, si él no es presidente, que no será presidente, ¿no? Pero él no tiene nada que perder, no tiene pelos en la lengua. Dice lo que quiere, cuando quiere. La técnica de él es simple, ¿no? Pero atrae a muchas personas. ¿Qué es lo que él hace? Él dice que hay un problema, ¿no? Y que efectivamente él dice, mira, la economía no está funcionando, ¿no? En cierta parte. Entonces muchos de los americanos dicen, es verdad, efectivamente, la economía debería mejorar. El problema no es el problema de Donald Trump, el problema es los otros. Entonces él culpa a Marco Rubio, culpa a los otros políticos y él dice, bueno, yo todo lo que hago es ganar, soy un gran hombre empresarial de negocios, todo lo que yo hago es ser victorioso y efectivamente cuando yo llegue a la presidencia voy a resolver todos los problemas. Pero cuando le preguntas a Donald Trump cómo va a resolver los problemas de su partido y de su país, no sabe. No dice detalles. Entonces yo creo que en parte... Pero su discurso domina precisamente el diálogo nacional. Sí, porque es una persona que no tiene pelos en la lengua, no tiene filtro. Y al americano le gusta eso. Le gusta que una persona se siente en un podium y le diga a Marco Rubio, ¿estás nervioso? ¿Qué te pasa, Marco Rubio? Pero no tiene sentido. O sea, decirle al expresidente Vicente Fox que él tiene que pagar por el muro, ¿no? Por la muralla y la frontera, o que México va a pagar por la frontera, son cosas ridículas. O sea, él realmente no ha visto las políticas de Estados Unidos. Número uno, el presidente Obama ha asegurado la frontera, más que cualquier otro presidente en el pasado. Hay que seguir haciéndolo, efectivamente. Pero estas políticas que los republicanos siguen diciendo que no, que hay que asegurar la frontera antes de hacer cualquier otra cosa. Esa estrategia no funciona. El presidente Obama efectivamente aseguró la frontera antes de empezar a negociar con los republicanos y los republicanos nunca llegaron a la mesa. Kid, el ex candidato republicano Mitt Romney pronosticó una bomba si se investiga los impuestos de Trump. ¿Qué lectura haces tú de todo esto de cara al supermartes? Bueno, mira, cada candidato debe de demostrar su tax returns y cada candidato, yo no sé qué debate estaba viendo José anoche, pero que Marco Rubio y Ted Cruz atacaron fuertemente a Donald Trump. Antes el exgobernador Jeb Bush atacó fuertemente a Donald Trump también. Y nosotros tenemos que estar conscientes que todos los candidatos deben de poner su récord público. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que todos los candidatos tienen que poner sus impuestos ahí a la luz pública, como lo hizo Jeb Bush, como lo está haciendo Ted Cruz, como lo está haciendo Marco Rubio y como le sugirió Mitt Romney hacer a Donald Trump. Okay, José, un sondeo de el Latino Decisions dice que los republicanos necesitan al menos 47% de los votos, los republicanos, de los votos para llegar a la Casa Blanca. Ahora, los demócratas, obviamente, necesitan de los hispanos. Sin embargo, han incumplido promesas los demócratas. El tema de inmigración, por ejemplo, que es uno que todavía no se le perdona al presidente Barack Obama. ¿Tú crees que debido a esto existe la posibilidad de que el latino no vaya a participar como uno lo está pensando en el supermartes? Yo no creo. Yo creo que la mayoría de los latinos están en contra. Un sondeo que publicaron hace unos días dice que 8 de cada 10 latinos no está de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Creo que en gran parte los latinos van a votar. De repente no van a votar porque apoyan demasiado a la secretaria Clinton o al senador Sanders, pero van a votar porque no quieren que un presidente Trump o un posible presidente Trump llegue a la Casa Blanca. Efectivamente, como tú dices, necesitas por lo menos el 37, el 40% del voto latino para llegar a la Casa Blanca.
Donald Trump tiene menos del 10%. Mitt Romney perdió las elecciones en el 2012 con el 17%. McCain en el 2008 perdió las elecciones con el 30% del voto latino. Donald Trump no llegará a la Casa Blanca y con el voto latino mucho menos. Ahora, Keith, ¿existe posibilidad, o más bien, según una encuesta que ya está circulando con el Washington Post, que lo has dicho, en el Washington Post y la cadena Univision, fíjate que solamente el 16% apoya a Trump, mientras que el 72% dice de los hispanos está con los demócratas. ¿Por qué el Partido Republicano no logra atraer ese caudal de los latinos? Bueno, pero yo creo que esa encuesta es sobre Donald Trump, no el Partido Republicano. Claro, cuando hay otros candidatos como Jeb Bush o como Marco Rubio, yo sé que Jeb Bush ya no está, pero que Marco Rubio es un resultado diferente. El presidente George W. Bush captó muchos votos hispanos, entonces cuando hablamos de las encuestas, si es de Donald Trump, es de Donald Trump, y si es de partido, es de partido, pero Donald Trump no necesariamente representa el partido, y para muchos hispanos yo sé que el Partido Republicano es su base natural. Ahora, ¿por qué, José? Esta es la pregunta del millón para ti. ¿Por qué los hispanos se identifican más con el Partido Demócrata y no con el Partido Republicano? Tomando en consideración que tenemos dos personas de ascendencia hispana en esta campaña, que es Ted Cruz y Marco Rubio. Yo estoy de acuerdo con tu compañero, con Keith, en cierta forma, que inmigración no es todo lo que les importa a los latinos. Inclusive, si ves las encuestas, no es la primera cosa que le importa a los latinos. Lo que más le importa a los latinos son los trabajos, la economía, la educación. Pero la inmigración está en uno de esos, ¿no? De esos temas importantes. ¿Por qué los republicanos han hecho tan mala labor, ¿no? Atrayendo al voto latino? Es porque han sido anti-inmigrantes. ¿Sabes qué? Muchos de estos latinos, ¿no? Son ciudadanos americanos, segunda, tercera generación, han nacido en este país. Claro. Pero todos los latinos en este país tienen un amigo que ha sido afectado, un hermano, un familiar que ha sido afectado por el sistema migratorio. Aunque un latino no sea afectado propiamente por el sistema migratorio, es un tema muy emocional, muy personal. Y los latinos creo que queremos unirnos, y si hay un candidato que va en contra de nuestra visión de unidad de los latinos, no vamos a votar por él. Keith, mira, la táctica que está utilizando la campaña de Donald Trump, el republicano, que dice no vote por los cubanos, que está sucediendo ahora donde tú estás, en Miami. ¿No es esto algo que está dividiendo al Partido Republicano, Keith? Claro, bueno, está dividiendo a toda nuestra nación, aunque la campaña de Donald Trump no lo está haciendo, es un grupo independiente. Mira, pero las elecciones siempre tenemos estos grupos que pagan por cosas controversiales. Los votantes son mucho más inteligentes que decir, bueno, así voy a hacer mi voto. Todo el mundo sabe que hay, como dicen en inglés, election year shenanigans, que siempre hay algo que un grupo quiere hacer para captar las noticias. Entonces, aunque es malo y no lo deben de hacer y es terrible, es algo que los votantes creo que van a decir, bueno, esto no importa porque sabemos que es algo ridículo. Muy bien. Finalmente, Bernie Sanders. ¿Cuál es el atractivo? ¿Tiene Bernie Sanders un atractivo para los hispanos? Yo creo que el senador Sanders es relativamente nuevo, ¿no?, al tema de los latinos, ¿no? Él fue senador de Vermont, alcalde de Burlington, ¿no?, que es un estado sumamente blanco. Creo que en esta contienda ha empezado a entender, ¿no?, o acercarse más a la población latina. Lo debe hacer de cara al Supermartes. Sin duda. Mira, ha contratado a muchos activistas y personas que trabajan muy cercanamente en el movimiento migratorio, y ha hecho una buena labor. O sea, te digo que ha hecho una buena labor, pero creo que la secretaria Clinton tiene más experiencia con los latinos y obviamente fue primera dama, o sea, ya estaba metido en este tema, fue senadora de Nueva York, que es un estado más diverso. Entonces, le va bien al senador Sanders, pero relativamente es nuevo a este tema en comparación a la secretaria Clinton. Muy bien, les agradezco a José Aristemullo, estratega demócrata, con nosotros aquí en los estudios de La Voz de América, y en Miami a ti, Keith Fernández, estratega republicano. Siempre un placer tenerte con nosotros. Y a todos ustedes, a lo largo y ancho de Latinoamérica, les agradezco su sintonía. Los espero la próxima semana en Foro, con la noticia más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.